7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos, como lo habíamos anticipado, con nuestro primer invitado, el economista Diego Borja, analista económico, exministro de Finanzas, que nos acompaña. Como está, economista, bienvenido, qué gusto saludarle. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Comencemos por partes, hay muchos temas que queremos consultarle hoy, pero comencemos con este que se relaciona con esta recuperación de dinero del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Son 290 millones de dólares. ¿Qué papel juega aquí el Banco Central? ¿Se tratan de fondos de la propia entidad o son fondos públicos que se le dan al Instituto de Seguridad de la Policía Nacional? Explíquenos, por favor. Buenos días, bienvenido. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Licenia, Alexis. Un gusto estar con ustedes en el programa. Bienvenido, economista. Bueno, lo que ha hecho la superintendencia es un fallo administrativo en el que le está diciendo al Banco Central que esos valores que estaban congelados en el depósito centralizado de valores, que es una función que cumple el Banco Central, no podemos decir que es una institución aparte, es una función que cumple, que es el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores de carácter estatal. Hay uno de carácter privado que le pertenece a la Bolsa de Valores de Guayaquil. Esos dineros que estaban congelados en el Banco Central tienen que ser registrados, ¿no?, como bonos de la Policía Nacional. Es de lobo un pelo. Recordemos que el monto total de todo este escándalo de inversiones con corrupción de por medio, con pagos de coimas, con juicios de por medio en el Ecuador, en los Estados Unidos, alcanza más de 950 millones de dólares, ¿no? Incluso la Policía Nacional, la SPOL, ya había registrado 822 millones de dólares como cuentas por cobrar, es decir, ya se lo da como valores perdidos en el año 2020, y a eso se tienen que sumar 130 millones en el patrimonio de castigo, ¿no?, en el 2021. Aproximadamente estamos hablando de 952 millones que se darían ya como cuentas por cobrar, cuentas perdidas. El propio presidente actual del ISPOL o director del ISPOL ha dicho que va a ser muy difícil esta recuperación. Lo que en este momento están diciendo es que lo que estaba en custodia del Banco Central se registre a nombre del ISPOL. ¿Cómo está, economista? Qué gusto saludarle. A ver, ahí, digamos, una pregunta que nos la hemos formulado nosotros aquí mientras hemos conversado durante estos días que se ha hecho pública la noticia, y que ayer, de paso, un par de amigos, colegas me han escrito a decir: oye, esta cosa es legal. La pregunta es, ¿de dónde salen esos recursos? Es decir, son, no sé, las aportaciones que han hecho de sus salarios los policías, es parte del aporte también estatal que se cubre de las jubilaciones de los policías. ¿De dónde salen esos recursos? A ver, para aclararnos un poco, ¿no?, cuando estamos hablando de las inversiones que hace cualquier sistema de seguridad social, en este caso el de la Policía Nacional, tiene varias fuentes. La principal fuente de los aportes de los trabajadores, en este caso de los policías, se suma a la parte de los aportes que hace el Estado por la naturaleza del sistema de seguridad social de la policía, que es parecido al de las Fuerzas Armadas, donde buena parte de los aportes lo hace el Estado. A diferencia del caso de la seguridad social no policial, no de las Fuerzas Armadas, la seguridad social general, donde la mayor parte de los aportes son aportes que lo hace el trabajador y el empleador privado, ¿no? En este caso de la Policía Nacional es los policías más el Estado. Esos aportes, aproximadamente cuando inició todo este escándalo, alcanzaban los 1.550 millones de dólares, que no es una cifra despreciable. De esos 1.550 millones, aproximadamente 600 millones se colocaban como créditos que daba el ISPOL a los propios policías, créditos quirografarios, créditos hipotecarios, también es cartera de inversiones que se seguían pagando normalmente, y esos 950 que entraron en el escándalo son inversiones que se les confió en este caso las instituciones financieras dirigidas por este señor Jorge Cherres, que suman, ustedes ven, la mayor parte de la cartera de inversiones de la policía. Ahí hay muchísima tela por cortar. Eso ha tenido todo un tratamiento público. Mi opinión rápidamente es que buena parte de este problema se da por la absoluta falta de regulación
que empieza a ver sobre este tipo de inversiones de un momento determinado que debían haber sido inversiones totalmente reguladas por las entidades nacionales y que permitieron estos desvíos, ¿no? Con los intentos de obtener mayores rentabilidades en operaciones swap, en bonos compactos de recompra de deuda, en canje de deuda interna. ¿En qué periodo se da esa desregulación, economista? Básicamente se da después de la asunción por parte de Lenín Moreno. Claro que esto ya venía desde el año 2016, ¿no? Porque el problema también estaba en que buena parte de los funcionarios, tanto de la SPOL como de otras instituciones que debían regular esto, habían sido incluso coimados, como ha salido ya de manera pública en muchos de ellos ya con juicios tanto en el Ecuador como en los Estados Unidos, ¿no? Pero, digamos, de esa enorme cantidad, los 263 millones que se le dice al Banco Central que tiene que devolverle a la Policía Nacional, en realidad es que tiene que registrarlo a nombre de la SPOL, siendo valores que ya estaban en custodia del Banco Central. Es decir, ahí, economista Borja, no hay ningún tipo de salvataje, como se estaba empezando a especular, porque no hay esta explicación que usted está haciendo, ¿no? El común de los mortales no conoce estos detalles y pues ya se empezó a generar esta idea de que se estaba haciendo una especie de salvataje del Banco Central al ISPOL. No, bueno, no es un salvataje en estricto sentido, es un registro de los valores que constaban en el DCB del Banco Central del Ecuador a nombre del ISPOL de la Policía Nacional. En otro tema, economista Borja. Una cosa tal vez que sí. Vale la pena decir, hay que descontar de esos 263, 113 que ya habrían sido pagados, ¿no? Que ya habían sido pagados antes de la crisis. Entonces ahí el neteo final debe estar en alrededor de los 150 millones de dólares. ¿Y ese dinero se vuelve ya líquido, disponible para el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional? Esa es parte de la normativa que ha planteado la superintendencia, que sea devuelto a la SPOL. En otro tema, economista Borja, en esta semana el presidente de la República ha vuelto a mencionar algunas cifras en cuanto a la creación de empleo. En una de sus últimas intervenciones, el presidente ha señalado que alrededor de 750,000 hogares, dijo, han salido de la pobreza y que se han creado 508,000 empleos adecuados y existen 140,000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Si entendemos que el empleo adecuado es el que tiene al menos el salario básico unificado, se trabajan las 8 horas y entenderíamos que el empleo adecuado es el que tiene todas las garantías de seguridad social y etcétera, etcétera. ¿No hay allí una contradicción entre los 508,000 empleos adecuados y los 140,000 nuevos afiliados? ¿Cuál es la cifra ahí que se pueda entender? Porque además el presidente de la República cada vez que habla de empleo da cifras distintas, ¿no? Desde el año pasado él viene anunciando cifras que en la práctica no cuadran. Bueno, la palabra del presidente está completamente devaluada. Es increíble cómo hace una feria de cifras cada vez que abre la boca. Es impresionante, es decir, cómo es posible que el primer mandatario no tenga alguien que le esté diciendo cuáles son las cifras, incluso oficiales que publique el propio gobierno, porque de lo contrario es creer que la población es boba o que se va a comer estos cuentos absurdos. Las cifras oficiales dicen que 1 de cada 3 ecuatorianos tiene empleo adecuado. Esa cifra oficial puede verla en las distintas páginas oficiales que están a disposición del público en el internet, y digamos que si hubieran creado empleos adecuados, tendría, como usted bien dice, que reflejarse en el incremento de afiliados a la Seguridad Social, y las cifras simplemente no cuadran. Por otro lado, veamos las cifras de pobreza. Las cifras de pobreza han ido disminuyendo un poquito en relación a la cifra enorme que dejó el gobierno de Lenín Moreno, pero tampoco se compadece con las cifras que está señalando el presidente. También vale ver lo que dice las encuestas de condiciones de vida, que continuamente las publica el INEC, ¿no es cierto?, donde se puede ver que la cifra de pobreza en un momento determinado de este periodo Moreno-Lazo, que es como una continuidad, subió al 28%. ¿no? Incluso en algún momento de la pandemia, si yo no lo recuerdo mal, en alguno de los trimestres que publicó el INEC, estábamos ya bordeando el 30%. Habíamos retrocedido 8 años, 10 años hacia atrás, ¿no es cierto?, en las cifras de pobreza. En este momento han bajado nuevamente, pero no se ha llegado todavía ni siquiera a la que se dejó en el año 2017, que era del 22%. Una cifra importante, y la cifra de extrema pobreza que se había dejado en el 2017 ya era de un solo dígito, era 6%.
Ahora vemos que se ha subido a 2 dígitos en algunos trimestres por sobre el 10 y el 11% de extrema pobreza, de indigencia. Entonces, esas que son cifras oficiales, porque yo lo que le estoy diciendo es lo que se puede ver en las páginas oficiales del gobierno, no se compadecen con lo que continuamente dice el presidente de manera, ya digo, alborotada, totalmente incoherente. Es una suerte de devaluación de la palabra presidencial. Ahora, economista, hay otro asunto que ha empezado a tomar como fuerza en estos días y tiene que ver con los informes del crecimiento económico del país. Según las cifras que ha dado el Banco Central, la economía nacional creció 3.8% durante el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del 2021. Las previsiones han dicho, sobre todo quienes coinciden con la línea económica del gobierno, habrían sido mejores de no darse el paro de junio. ¿Qué tan cierto es esto y cuáles serían las previsiones, además, cómo vamos para cerrar este 2022 y para iniciar el 23? Bueno, qué bueno que me hace esa pregunta, Alexis, porque esto me permite desmontar algunos mitos. Cuando uno empieza a escucharle, por ejemplo, al ministro de Economía y Finanzas, la mayor parte de los problemas que enfrentará el país hacia el futuro y que ha enfrentado hacia el pasado son producto del paro de junio. Es decir, el problema de la inflación, el problema del crecimiento, el problema del empleo. La mayor parte de los problemas, incluso han querido decir que no se va a poder cubrir determinados tramos del financiamiento por el paro de octubre. Si todo es el paro de octubre, ese es un relato completamente falso. En primer lugar, hay que señalar que el paro social, indígena y popular de octubre es una respuesta a la agresión económica y social del gobierno de Lasso a esos sectores. No es que los indígenas y los pobladores y los trabajadores se les ocurrió un día, bueno, nos vamos a parar y nos vamos a movilizar. No, es una respuesta a la agresión permanente, a la violación permanente de los derechos sociales, de los derechos económicos de una inmensa parte de la población. Es decir, si a alguien habría que culparle, es al gobierno. La culpa del paro de junio es del gobierno, por no poder cumplir con los derechos sociales de la población, en primer lugar. En segundo lugar, cuando la población tiene este legítimo derecho a la protesta, deja de trabajar y evidentemente hay disminuciones económicas, sobre todo para las familias de las personas que están protestando. Es quienes realmente pagan la factura, una vez más, son los propios afectados, es la víctima. Ellos dejan de trabajar, ellos dejan de percibir ingresos, ellos dejan de vender, ellos dejan de comercializar, ¿no? Y en tercer lugar, cuando ya se cuantifica a nivel macroeconómico, habría que hacer una separación absoluta entre lo que son los malos manejos de política económica del gobierno con lo que significan los costos directos de ese paro, que no tienen nada que ver con nada. Es absolutamente falso esa inculpación a la protesta social de costos que provienen de una mala ejecución de la política económica. Ahora, respecto de las cifras que usted menciona, vale la pena también decir que ahí hay que contrastar con lo que los propios organismos internacionales a los que el Ecuador le presenta las cifras están señalando. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han dicho que el Ecuador va a ser uno de los países que menos crezca en la región en el año 2022 y en el año 2023. Es más, nos ponen apenas por encima de Paraguay, porque es el país que menos va a crecer. ¿Sí? Estamos por debajo de Venezuela hace tiempo. ¿Usted se acuerda del cuco de Venezuela? Bueno, el cuco de Venezuela resulta que va a crecer más que el Ecuador en estos próximos años, va a tener más producción petrolera, ha reactivado su economía, cosa que el Ecuador no lo ha hecho. Entonces no tiene que ver ni con el paro de los indígenas, ni con la protesta social, sino por una mediocre ejecución de la política económica que nos está conduciendo a cifras de bajo crecimiento, de baja creación de empleo, de aumento de la pobreza, de aumento de la inseguridad, de aumento de todas las dificultades sociales y de vida de los ecuatorianos. Economista Borja, está por entregarse a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del próximo año y el Ministerio de Economía, o el ministro en este caso, ha adelantado que se contempla el pago de salarios para 8.000 policías más para el próximo año. Según el señor Arosemena, se contaría con cerca de 60.000 policías para finales de 2023. No ha explicado de dónde va a salir el financiamiento para pagar el sueldo de esos 8.000 policías adicionales, si actualmente el presupuesto para esta institución es de $1.200 millones y vemos que de ese monto
más de la mitad se destina a sueldos. Mire, un incremento de 8,000 trabajadores en cualquier institución del sector público, incluyendo los trabajadores policiales, es un incremento gigante. De alguna manera ya han dicho en varias ocasiones las autoridades del gobierno que están preveyendo un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para facilitar nuevos créditos, tanto de multilaterales como el BID, como la CAF, como el Banco Mundial, ¿no? Como probablemente una nueva emisión de bonos de deuda. Eso han dicho. Eso lo dijo el presidente de la República en Naciones Unidas. Están viendo ya de dónde van a sacar ese dinero. Pero yo diría que sobre el tema específico de la policía, un incremento de 8,000 es un aumento importante. Evidentemente sería importante para la seguridad, pero creo que en el tema de la policía muchísimo pasa por hacer una reforma drástica de la Policía Nacional. Porque no se va a sacar nada con un incremento de trabajadores de la Policía Nacional si siguen las cosas como están. Ni siquiera le han podido agarrar a Cáceres, ¿no? Entonces, primero resuelvan los temas fundamentales que tienen que ver con la institucionalidad de la policía, con la transparencia de la policía, con el buen manejo. O sea, el Ecuador no quiere policías para que repriman a los pobladores. El Ecuador quiere policías para que controlen la delincuencia, para que eviten las masacres en las cárceles, para que disminuya de alguna manera este incremento brutal de los homicidios por 100,000 habitantes. Estamos ya por sobre los 20 homicidios por 100,000 habitantes en el Ecuador. Es algo verdaderamente bochornoso y peligroso para la vida de los ciudadanos. Creo que este tipo de reformas al interior, volver a un esquema policial de seguridad realmente ciudadana es lo que necesita el Ecuador, más que un puro y duro incremento. De repente también se necesita aumento de número de policías, pero sobre todo se necesita otra policía. Pero ahí el ministro dice que se ha ejecutado más del 75 o el 75% del presupuesto para la policía, pero yo me pregunto si se ha ejecutado el 75%, porque vemos a policías empujando los patrulleros, por ejemplo, o pidiendo ayuda a la comunidad para la gasolina de los patrulleros, o porque vemos a comandantes de la policía a nivel provincial quejándose de que tienen pistolitas frente al armamento que tienen los delincuentes, o sea, que no valen los chalecos, que los chalecos ya están caducados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está la llamada inversión que dicen que se ha ejecutado en la Policía Nacional? Bueno, mire, definitivamente no se compadece una vez más con lo que las propias autoridades dicen. Vimos una patética rueda de prensa o creo que fue entrevista del secretario de Seguridad hace pocos días en el que decía que el Ecuador no puede, que tiene que pedirle ayuda a los Estados Unidos porque no puede el Ecuador. ¿Qué hace entonces al frente de esa secretaría? Si declara él mismo, confesión de parte, relevo de pruebas, se dice, no, si él mismo está diciendo que no se puede. Entonces no se compadece una vez más lo que están señalando de que hay una alta ejecución del presupuesto de la policía con lo que vemos todos los días, las quejas desde la gasolina a muchas otras cosas más. Entonces, para centrar bien la idea, ¿es necesario incrementos en las asignaciones de inversión y gasto corriente a la policía? Sí es necesario. Primera cosa, porque luego van a decir que se ha dicho que no se necesita. Sí se necesita. Se debe mejorar la inversión, se debe mejorar la asignación, se debe incluso incrementar en algunos rubros, absolutamente sí. Pero sobre todo se tiene que hacer una, llamemos, reingeniería, si usted quiere, para ser diplomático, de la Policía Nacional, de forma tal que los recursos que tienen y los que se aumentarían se traduzcan realmente en cumplimientos de objetivos de seguridad ciudadana. Si no se hace eso, por más que usted aumente la inversión y el gasto, no vamos a tener un correlato en el cumplimiento de metas de seguridad, que es lo que los ecuatorianos queremos. Este momento a todos seguramente nos pasa, algunos más que otros que tenemos hijos más grandes. Cuando salen los hijos a estudiar a la universidad o al colegio, estamos con el corazón en la boca porque no sabemos qué va a pasar, si van a regresar bien, si les van a robar. Muchísimos casos de robo a las salidas de las universidades, denunciados por las propias autoridades de las universidades. En la ciudad de Quito, para ponerle la capital de la República, no se diga en otras ciudades del país. ¿Qué quisiéramos? Que los recursos de inversión, los recursos de gasto, los aumentos de personal se traduzcan en el cumplimiento de metas de seguridad. Si no, no estamos hablando de nada. Economista, hay dos preguntas que yo quiero formularle. La una tiene que ver justamente sobre este tema de la seguridad y la otra con respecto de la migración.
a propósito de la falta de oportunidades, desempleo, falta de inversión pública y demás, ¿no? Y también, obviamente, la inseguridad. Pero a ver, en materia de inseguridad, a propósito de esta entrevista que usted menciona del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, donde él dice que no podemos, así fue, y dijo, tenemos un plan de seguridad, el plan está listo, el problema es que necesitamos 5.000 millones para ejecutarlo. ¿Qué tan viable es que organismos multilaterales le den al Ecuador 5.000 millones de dólares para seguridad? Quisiera primero una aclaración suya sobre eso. Y lo otro, hoy estamos viviendo una segunda ola migratoria, pero totalmente diferente a la que vivimos en el 99 y 2000. Ahí las familias se partían, ¿no? Porque papá o mamá buscaban salir del país para trabajar, enviar remesas y después volver, ¿no? O sea, era el típico me fui a volver, era la migración del 99-2000. Pero ahora las familias enteras están yendo del país, economista Borja, porque tienen terror. O sea, gente que ya tiene su vida hecha, jubilados quieren irse a pasar su retiro fuera del país porque tienen terror de vivir en el Ecuador. Esos dos temas, por favor. Empecemos por el segundo. En el caso del año 98, 99 hasta el 2003, fue un éxodo de carácter económico, fue un refugio económico de los ecuatorianos frente al desastre provocado por el gobierno demócrata cristiano de Yamil Maguad, del cual Guillermo Lasso fue parte. No nos olvidemos nunca de eso, porque fueron parte de ese desastre económico que produjo la migración. Depende de las cifras, como usted quiera verlo en el tiempo, pero hasta de 3 millones de ecuatorianos que salieron en ese momento fuera del país como refugiados económicos, ¿no? Ante una situación de emergencia económica y social, porque el Ecuador no podía simplemente darles alguna oportunidad. Fue una expulsión masiva que hizo el Ecuador de su propia fuerza laboral. Así fue esos años. En esta ocasión también hay parte de eso. También hay parte de eso, y muchas familias también siguen partiéndose, siguen resquebrajándose, siguen fraccionándose, porque ante la ausencia de oportunidades para la cabeza de familia, sea el papá, o sea la mamá, o sea el hijo mayor, o sea quien sea, que son los que traen el ingreso, también han buscado refugio económico y de la manera más riesgosa. Hemos visto noticias que ahora en el año 2020, 21, 22 se sabe mucho más que en esos años 99, 2000, 2001, lo sabemos en tiempo real. Hemos visto noticias de ecuatorianos que son parte de esa ola gigantesca migratoria latinoamericana hacia los Estados Unidos, que muchos de ellos pierden hasta la vida, pierden la libertad, pierden la vida en ese intento de buscar mejores oportunidades ante un riesgo absoluto de no existencia de oportunidades en el Ecuador. Así es. Pero claro, también a eso se suma esta, no es sensación, esta realidad de inseguridad material y de inseguridad a la vida. Porque en última instancia, si es que a usted le roban, bueno, son cosas materiales, pero estamos viendo la cantidad de atentados contra la vida de las personas. Entonces, a eso sí ya no tiene vuelta atrás, pues, ¿no? Entonces, esa situación se suma a la falta de oportunidades de carácter económico. Son dos cosas. Y en el otro ámbito, ¿no es cierto?, en lo que se señala de que van a buscar 5.000 millones y no sé qué, o sea, eso es simplemente, ya le digo, unas muestras patéticas de no saber cómo manejar el problema. El problema primero hay que manejar con lo que hay, con los recursos que existen. ¿Acaso no sabía el gobierno de Lasso la situación desastrosa en la que le dejó al país del gobierno de Moreno? Claro que lo sabía. Y si no lo sabía, es una irresponsabilidad que haya asumido la dirección del país diciendo que no lo sabía. Sabían cuál era la situación en la que se le dejaba al país. Entonces, la primera cosa es manejar con los recursos que hay. La segunda es mejorar la asignación de recursos que desde otros ámbitos hacia la necesidad básica, en este caso de seguridad, por supuesto que sí. Y la tercera es la consecución o la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, entre ellas el endeudamiento con los multilaterales, para programas específicos además. No es que usted coge y dice necesito 5.000 millones, denme, y no, usted tiene que decir, a ver, vamos a invertir de esta manera, vamos a mejorar el área de inteligencia de la policía contra la delincuencia, vamos a mejorar el área, es decir, esa definición es la que no se ve clara. En una entrevista hace pocos días atrás el presidente decía, aquí tenemos el plan de seguridad, pero no le puedo mostrar porque es secreto. Está bien que sea secreto algunos rubros, pero sí tienen que señalarnos, bueno, queremos bajar de 24 muertes violentas
por 100.000 habitantes a 14, o a lo que, o sea, hay que señalar determinadas trayectorias de acción que le den credibilidad incluso al gobierno ante organismos que podrían asignar recursos de financiamiento para ese tipo de tareas, cosa que no lo vemos. Pero el secretario de Seguridad, economista Ordóñez, dijo que esto no va a ser una especie de préstamo, que se lo está pidiendo, se ha presentado ya al departamento, a Estados Unidos, al Comando Sur, al Departamento de Defensa de ese país, y que son 5.000 millones de dólares que no nos van a cobrar, que no son una especie de préstamo. Yo me pregunto, usted fue exministro, ¿funciona así? Cualquier país, sea Estados Unidos, cualquiera, que nos quiera apoyar en materia de seguridad, ¿nos va a regalar 5.000 millones de dólares? O sea, mire, Licenia, no nos regalan ni 5. Eso no existe, eso no es así. Es pensar que la gente es tonta. Y si existiera, habría que ver en qué condiciones existe eso. Porque una asignación de 5.000 millones, ¿acaso que es gratuita? Y aquí acordémonos, cuando se dio el Plan Colombia, ¿cierto? Que se hablaba en esa época de 900 millones de dólares, era gratuita, pues, era a cambio de un conjunto de condiciones que ese país, Colombia, asumía con los Estados Unidos, que fueron desastrosas para la seguridad colombiana. Entonces, si aquí nos están hablando de 5.000 millones, más bien hay que tener terror de qué nos están hablando. ¿Qué va a venir detrás de esa asignación? ¿Qué condiciones van a venir detrás de esa asignación? ¿Qué se está negociando por debajo de la mesa? Y ahí sería más bien una obligación de la Asamblea Nacional que por transparencia democrática le vuelvan a llamar a este señor a la Asamblea Nacional y le pregunten qué hay detrás de ese pedido de 5.000 millones de dólares, que ya no es una caridad, pues. Entonces, 5.000 millones es, bueno, te doy 5.000 millones, pero tú vas a cumplir de la A a la Z un calendario de un conjunto, de un cronograma de condiciones en las que se está hipotecando, pues. Porque nadie, absolutamente nadie, ningún gobierno, ningún organismo le regala 5.000 millones de dólares gratis. Contra esos 5.000 tiene que haber un conjunto de condiciones que a los ecuatorianos debería ponernos muy alertas para decir, bueno, ¿qué se está negociando aquí? Mi última inquietud, economista, el ministro Arosemena también ha señalado que tenemos un felino ahora en la economía, porque dice que el crecimiento económico del país es tal que hay un rebrote, que no es un rebrote de la pandemia, que los motores de la economía están rugiendo, que se ha superado cualquier récord en ventas y que a septiembre de este año superan ya los 130.000 millones de dólares. ¿Tenemos rugiendo los motores de la economía o no? Hemos escuchado esas afirmaciones del ministro, pero viendo la economía, oyendo las quejas de los sectores económicos, mire, de trabajadores, de empresarios que no logran volver a tener la actividad más o menos estable después de la pandemia, de los pequeños negocios, viendo las cifras de migración, viendo las cifras de afiliación al IES, no vemos esos motores rugiendo. No lo vemos. Son anuncios que no se compadecen con las cifras, son anuncios de un relato ficticio que no se compromete, que no se verifica en las cifras que ellos mismos nos presentan. Muy bien. Muchísimas gracias, economista. Siempre un gusto conversar con usted y que nos explique estos temas que el común de los mortales no los conoce. Gracias a ustedes, un buen día. Muy amable. El economista Diego Borja, analista económico, exministro de Finanzas, que ha estado con nosotros, 8:09 minutos. Una brevísima pausa, no se vaya.